Hola, qué bueno encontrarnos en este primer altar familiar de este año 2021. Hoy quiero compartir un tema que le he llamado "El propósito de Dios es más grande que tu circunstancia". Creo que es importante que podamos acercarnos y empezar estas actividades del nuevo año entendiendo cuál es el propósito de Dios. Hay un texto maravilloso que escribe el apóstol Pablo a la iglesia en Filipenses capítulo 1, versículo 6. Dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y creo que este verso es propicio para este inicio de año. Y necesitamos entender cuál es el propósito de Dios con nuestra vida. Generalmente hablamos de nuestros propósitos. Cuando comenzamos el año hablamos de propósitos de perder peso, de ahorrar, de conseguir un ascenso, de mejorar las situaciones en la empresa. Bueno, cualquiera que sean los propósitos que tenemos para este 2020. El año pasado comenzamos con unos propósitos muy interesantes, pero las circunstancias lo cambiaron. Se cumple lo que dice Proverbios, que del hombre son las ideas o las decisiones, pero del Señor las determinaciones. ¿Qué es el propósito? El propósito de Dios en nuestra vida está diseñado o alineado a su proyecto, al proyecto de vida que Él tiene para nosotros. Hay dos formas de vivir. Es la forma de vivir bajo nuestro proyecto de vida o la forma de vivir bajo el proyecto de vida de Dios. El apóstol Pablo nos dice aquí: estoy convencido de esto, que aquel que comenzó la buena obra. Está hablando acerca del propósito de Dios con cada uno de nosotros. Todos hemos llegado ya a la conclusión, si has conocido a Jesucristo como tu único Señor y Salvador, entiendes que no somos producto de un accidente o de un descuido de nuestros padres. Nuestra vida, sin lugar a dudas, ha estado en el corazón de Dios y nos ha regalado lo más grande, que es poder tener esta vida y disfrutarla, pero también poder descubrir cuál es su propósito con nosotros. ¿Cuál es el proyecto de Dios para tu vida? ¿Cuál es el proyecto de Dios para tu empresa o tu trabajo o tu familia? Eso, cuando podemos descubrir ese proyecto de Dios, ese propósito de Dios, vamos a tener que tomar una decisión. Y la decisión es: o vivo para mi proyecto o vivo para el proyecto de Dios. La buena noticia es que si tomas la decisión de vivir para el proyecto de Dios o para el propósito de Dios, ese propósito de Dios descubrirás que se convierte en tu propósito y te generará felicidad, te generará satisfacción y tendrás éxito. Pero también Dios en su amor nos da la oportunidad de tomar decisiones. Y algunos toman las decisiones de vivir su propio proyecto de vida, sacando a Dios de la ecuación. Y Dios, como un caballero, se hace a un lado, se detiene y no interviene en esas decisiones. A la larga, al final de los años, nos daremos cuenta que perdimos demasiado tiempo ignorando que aquel que quiere hacer algo en nosotros quiere comenzarla y tiene los recursos para finalizar esa labor o ese proyecto en nuestra vida. ¿Cómo podemos nosotros asociar el propósito de Dios en nosotros, el proyecto de Dios en nuestra vida con nuestro diario vivir? Entonces es una de las preguntas que tenemos que generarnos y creo que la respuesta está en cuestionarnos si lo que estamos haciendo le da gloria a Dios. ¿Qué de lo que Dios ha colocado en nuestras manos le da honra a Él? Puede ser tu empresa, tu negocio, un lugar donde te ha colocado. ¿Estás haciendo algo para su gloria? En otras palabras, lo que llamaríamos, ¿estás asociando lo que haces con el reino de Dios? En este año tenemos que asociar lo que hacemos con el reino de Dios. Porque al fin y al cabo, eso es hacer riquezas en la eternidad. Es que podamos nosotros vivir para Él. Si bien
puedes hacer una labor en tu trabajo, puedes ser el administrador de alguna empresa, puedes ser el propietario de una organización, puedes ser el empleado de algún área en alguna comunidad. Puede ser un profesional independiente, pero creo que es importante que podamos asociar el propósito de Dios para que las circunstancias cambien. Puede que estemos viviendo circunstancias difíciles, pero recuerda esta palabra: el propósito de Dios es más grande que tu circunstancia. La circunstancia puede ser buena o mala, pero el propósito de Dios se cumplirá a pesar de las circunstancias adversas. ¿Por qué? Porque esto es lo que estaba convencido el apóstol Pablo. Y es, aquel que comenzó la buena obra en ustedes, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Significa que tenemos un Dios a quien no se le acaban los recursos, a quien no tiene límites, a quien no le sorprende ninguna circunstancia en nuestro futuro. Es el momento que podamos nosotros entender que el propósito de Dios es una bendición para nuestra vida. En este año, en este 2021, por encima de cualquier circunstancia, por encima de cualquier noticia, tenemos que apuntarnos a cumplir el propósito de Dios, que no es otra cosa que el proyecto de Dios para ti. Pregúntale hoy, ahora al finalizar este altar, dile: Señor, ¿cuál es tu proyecto para mi vida? ¿Qué es lo que tú deseas hacer conmigo? ¿Qué quieres hacer con lo que hago? ¿Qué quieres hacer si trabajas en el área de la moda, si trabajas en el área del diseño, si trabajas en el área de educación, si trabajas en el área de económico, de cualquier empresa, en el área administrativa? ¿Qué quieres tú hacer con mi vida? ¿Cuál es tu proyecto conmigo? Y te sorprenderás lo que el Espíritu Santo te empezará a guiar. Y cuando tú le digas esto, el Señor te va a decir: eso es lo que he estado esperando que hagas. Eso es lo que he estado esperando que me preguntes. Esto es lo que quiero contarte, lo que quiero hacer contigo a través de tu vida, en tu vida primero, y a través de tu vida en el lugar donde Él te ha colocado. Déjame hacer una oración hoy para que cada uno de nosotros podamos caminar en este 2021 bajo el propósito de Dios, que es más grande que cualquier circunstancia. Padre, te damos gracias. Gracias por tu amor, por tu bondad, por tu fidelidad. Gracias porque nos bendices. Gracias porque nos permites, Señor, regresar a estos tiempos de altar familiar, donde podemos entender hoy que tu propósito es más grande que nuestra circunstancia. Gracias porque, Señor, estamos convencidos que aquel que comenzó la buena obra en nosotros tiene los recursos para finalizarla, y la fe finalizará. Sé, Señor, que tú no dejas proyectos inconclusos, que tú, Señor amado, Señor, harás lo que sea necesario y terminarás la obra que has comenzado en nuestra vida. Hoy te doy gracias, Señor, porque sé que viene una palabra para cada persona que va a preguntarte en unos minutos: Señor, ¿qué quieres tú hacer? ¿Cuál es tu proyecto con cada uno de ellos y de nosotros en este 2021? Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. No te pierdas mañana el altar familiar y estaremos viendo un poco más los propósitos de Dios, los proyectos de Dios sobre algunos personajes bíblicos que nos darán luz acerca de cómo el proyecto de Dios se desarrolla en nuestra vida. Bendiciones.